Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de aritmética. Te saluda tu profesora Gabriela y hoy aprenderemos sobre los números primos. En este contenido tutorial aprenderás a saber lo que son los números primos, se realizará una definición de lo que son los números primos, sabremos cuáles son y cuáles no son los números primos. También aprenderemos sobre los divisores que tienen los números primos y los factores que puedan tener los citados números primos. A continuación diremos si un número primo puede ser múltiplo de otro número cualquiera. Y finalmente te voy a recomendar un método para averiguar los números primos, es decir, averiguar un grupo de números primos determinado. Una definición adecuada de lo que son los números primos es lo que te indico a continuación. Los números primos son todos aquellos números que solo tienen dos divisores, cuyo cociente o resultado de la división es un número entero. Fíjate en la imagen. Tenemos la división de un número primo cualquiera entre el número 1 o la unidad. El resultado de esa división será el mismo número primo, que viene a ser un número entero. En la parte derecha puedes ver que la división de un número primo entre sí mismo siempre dará como resultado la unidad. Por eso decimos que para un número primo cualquiera, siempre tendremos dos divisores, cuyo resultado de la división siempre es un número entero. Es cierto que podemos dividir un número primo entre cualquier número, pero el resultado no será un número entero, será un número decimal. Fíjate en la imagen, si dividimos un número primo cualquiera entre A, siendo A diferente al número 1 y diferente al mismo número primo, siempre obtendremos como resultado un número que no será un número entero, será un número decimal. Para comprender mejor lo mencionado anteriormente, vamos a realizar un pequeño ejemplo con un número primo cualquiera. En esta ocasión utilizaremos al número 5. Fíjate en la imagen. Tenemos las divisiones entre los números 1, 2, 3, 4 y 5. Y de todas esas divisiones puedes observar que solamente dos de ellas dan como resultado un número entero. En ambos casos se cumple lo indicado anteriormente. Dará como resultado un número entero aquella división realizada entre la unidad y sí mismo. Y el resto de las divisiones darán como resultado un número que no serán enteros, es decir, números decimales. Si tú realizas este mismo ejemplo, pero con cualquier otro número primo, llegarás a las mismas conclusiones. Por ejemplo, si realizas estas mismas operaciones con el número primo 7, obtendrás dos divisores. Uno será el número 7 y el otro será la unidad. Mientras que el resto de divisiones de 7 entre el número 2 hasta el número 6 nos darán como resultado números decimales. Para conocer qué números son números primos, es necesario aprender a conocer qué números no son números primos. Imagina entonces una división cualquiera entre un número B y un número A. La condición es que A sea diferente al número 1 y diferente al número B. Si el resultado de esta división nos da un número entero, podemos afirmar que B no es un número primo, ya que si B fuera un número primo, el resultado de la división sería un número decimal. Para mayor comprensión, vamos a ver a continuación un ejemplo. Veamos qué ocurre con los divisores del número 4. Fíjate que el número 4 tiene dos divisores, la unidad y el mismo número 4. Te darás cuenta que coincide con las características de los números primos. Pero además, el número 4 tiene otro número que al ser dividido nos da como resultado una cantidad entera. Por tanto, afirmamos que el número 4 tiene tres divisores. Debes recordar que los números primos solamente tienen dos divisores. Pero en este caso, al tener tres divisores, podemos afirmar que el número 4 no es un número primo. A continuación, conoceremos otras características de los números primos. Debes saber que a partir de los números primos obtenemos otros números. Estos números son llamados
múltiplos o números compuestos. Y para poder obtener estos números simplemente debemos realizar la multiplicación de estos números por los números naturales. También decimos que un número primo no puede ser múltiplo de otro número, ya que este número primo solamente se obtiene del producto del número primo por la unidad. Otra característica, un número primo no se puede descomponer en factores o divisores. Y esto sucede porque un número primo solamente podemos obtenerlo al dividirlo entre la unidad y sí mismo. Además, chicos, debes recordar que existen infinitos números, por tanto, también existirán infinitos números primos. Y esto lo demostró ya hace muchos años el matemático Euclides. A continuación, en la pantalla te presento a los números naturales del 1 al 100, donde los números primos están resaltados del color verde. El resto de los números que no están sombreados son los números múltiplos que se obtienen a partir de la multiplicación de los números primos por los números naturales. Como te puedes dar cuenta en la imagen, los números primos no guardan un orden aparente. Quiere decir que aleatoriamente algunos números son números primos y otros no. Por eso, para algunos les resulta difícil memorizar los números primos. Pero respecto a la memorización, debes saber que no es necesario memorizar a todos los números primos. Pero a continuación te presento algunos números primos que son más importantes. Los números primos más pequeños como el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Es necesario aprender estos números porque más adelante en los temas de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, tendrás que aprender a realizar múltiples factorizaciones de números. Habitualmente en estas factorizaciones harás uso de estos números primos más pequeños. Además, si tú deseas calcular los números primos, que son mucho más grandes que el número 13, existe un método que se le conoce como la criba de Eratóstenes, que es el método más adecuado para calcular los números primos desde el número 1 hasta el número que tú deseas. Como puedes observar en la imagen, he calculado los números primos utilizando este método. Y estos son los primos que se encuentran entre el número 1 y el número 100. Pero tú, utilizando este método, puedes calcular los números primos hasta el número que desees. A continuación veamos de qué trata este método, que es la criba de Eratóstenes. Es un método matemático muy sencillo que nos permite averiguar los números primos desde el número 1 hasta el número donde deseamos finalizar. El método matemático siempre comienza a averiguar el cálculo de los números primos desde el número 1. Déjame contarte que Eratóstenes era un matemático griego el cual desarrolló este método de cálculo ya hace más de 2000 años. Pero, ¿qué significa cribar? Cribar significa eliminar lo que no deseamos. Al igual que haría un agricultor al eliminar o extraer el grano del resto de los vegetales, nosotros realizaremos algo similar en matemática. Nosotros sabemos que todos los números están conformados por los números primos más los múltiplos de los números primos, que son llamados números compuestos. Por tanto, este método matemático tiene por finalidad determinar los números primos, eliminando primero a los números que no son primos, para así quedarnos solamente con los números que sí son primos. De ahí el nombre del método matemático, la criba de Eratóstenes. A continuación, verás un ejemplo aplicativo de cómo calcular los números primos desde el número 1 al número 50, haciendo uso justamente de este método. Veamos. Como paso número 1, debemos construir una tabla desde el número 1 hasta el último número que deseamos. En este caso, el ejemplo
será hasta el número 50. Como verás, ahí tenemos ya la tabla dispuesta con los números naturales del 1 al 50. Leamos de qué se trata el paso número 2. El número 1 no es primo. Lo eliminamos entonces. Hemos eliminado al número 1 porque los números primos tienen dos divisores y el número 1 solamente tiene un divisor. Por eso 1 no es un número primo. Por tanto, el primer número primo siempre es el número 2. Y lo encerramos. Leamos el paso número 3. Nos pide calcular los múltiplos de 2. Siempre empezamos con 2 por 2, que es 4. Entonces eliminamos al número 4 de la tabla. Continuamos con 2 por 3, que es 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, y así continuaremos hasta obtener el múltiplo 50. Eliminamos de la tabla todos los valores obtenidos, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente hasta el número 50. A partir del múltiplo 50 no calculamos más, son más grandes que el máximo valor de la tabla. Sigamos con el paso número 4. Nos pide averiguar cuál es el siguiente número primo. ¿Y cómo nos daremos cuenta del siguiente número primo? Pues fácil. Será el siguiente número más grande que 2, que no se haya eliminado antes. Y ese es el número 3. Sigamos con el paso número 5. Ahora que conocemos al siguiente número primo, que es 3, nos pide calcular sus múltiplos. Hacemos igual que con el anterior. 3 por 3 igual a 9. Eliminamos entonces 9 de la tabla. Luego de eliminar, continuamos con 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6 hasta obtener un múltiplo mayor que 50. Eliminamos de la tabla todos los valores obtenidos, 12, 15, 18 hasta el 48, porque el 51 es mayor que 50, motivo por el cual finalizamos ahí. Otra vez vamos a realizarlo de manera rápida. Fíjate en las cruces azules, son los múltiplos de 3 que vamos a eliminar. Luego pasamos al paso número 6. Nos pide averiguar cuál es el siguiente número primo. Será el siguiente número más grande que 3 que no hemos eliminado de la tabla. Atento, el 4 es múltiplo, no es primo y está eliminado de la tabla. Por tanto, el siguiente número primo es el 5. Paso número 7. Calcular los múltiplos de 5. Hacemos como siempre. El número primo multiplicado por sí mismo. 5 por 5, 25. Entonces, será el primer múltiplo de 5 que eliminamos de la tabla. Por tanto, el 25 eliminado. Continuamos calculando los siguientes múltiplos de 5. 5 por 6, 5 por 7, 5 por 8, hasta obtener un múltiplo mayor que 50. Eliminamos de la tabla todos los valores obtenidos, 30, 35, 40, hasta el 50. El número 55 es mayor que 50, así que finalizamos aquí. Tachamos al 30, al 35, al 40, al 45 y al 50. Atención, ya no hay más múltiplos de 5, por tanto hemos finalizado de eliminar los múltiplos de 5. Al fin el último,
averiguar el siguiente número primo. Tenemos que ir a la tabla y hacerlo de siempre. El siguiente número más grande que 5 que no se haya eliminado. Atención, el 6 es múltiplo, no es primo y está eliminado de la tabla. Por tanto, el siguiente número primo será el 7. Realizamos como siempre el número primo multiplicado por sí mismo. En este caso hemos obtenido 7, multiplicamos por 7 nos da 49. Será el primer múltiplo de 7 que eliminamos de la tabla. Por tanto, el 49 eliminado. Atención, el siguiente múltiplo es 56 y 56 es mayor que 50. Por tanto, no hay que calcular más múltiplos de 7. Pasamos al siguiente número primo. 8, 9 y 10 son múltiplos. Entonces, 11 es el siguiente número primo. Como siempre, multiplicamos este nuevo número primo que acabamos de obtener por sí mismo. 11 por 11, 121. Como 121 es mayor que 50, entonces hemos finalizado la criba de Eratóstenes. Ya podemos conocer los números primos desde el 1 al 50. Vamos a conocerlos. Tenemos al número 2, al número 3, al número 5, al número 7, al número 11, a 13, a 17, a 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 y 47. De este modo podemos seguir realizando más. Bien chicos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que se hayan divertido en la clase y lo hayan comprendido. Agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.